Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo de conferencias sobre Derecho Administrativo y Acción de Tutela a 11 años de la expedición del CEPACA y 30 años de la acción de tutela, liderado y coordinado por la doctora Ana María Charri Gaitán, consejera de Estado y actual presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en nombre de quien les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por tan amplia acogida a esta iniciativa, a este espacio académico que ha sido diseñado para la comunidad jurídica nacional. En el día de hoy, antes de empezar, queremos expresarles nuestras más sinceras disculpas por empezar un poco tarde esta sesión. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas de conectividad, pero ya todo está solucionado y ya estamos listos para comenzar nuestra conferencia del día de hoy, titulada Avances y retos en el ámbito de la gestión pública. Presentación que va a estar a cargo del doctor Jairo Iván Peña Ayazo. Doctor Jairo Iván, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias. Bueno, es un placer para nosotros contar con su participación en el día de hoy en este ciclo de conferencias. En nombre de la doctora Ana María Charri y de todo el despacho de la Sala de Consulta y Servicio Civil le extendemos nuestro más profundo agradecimiento. Y para quienes no conocen al doctor Jairo Iván Peña, voy a hacer una pequeña presentación, una nota biográfica. El doctor Jairo Iván Peña es actual director jurídico de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Pensamiento en Gestión Pública de la Universidad Nacional, ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad, director de Formación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, secretario general del Ministerio de Hacienda, director jurídico de Impuestos Nacionales. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, diploma universitario del tercer ciclo en Ciencias de Gestión, Universidad de París, 13 Universidad de Rouen en Francia, y diploma de estudios avanzados en Derecho de la Empresa Universidad del País Vasco en España y magíster en Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Como ven, un gran perfil académico y profesional nos acompaña el día de hoy para esta conferencia de avances y retos en el ámbito de la gestión pública. Antes de darle paso al doctor Jairo Iván para su presentación, me permito recordarles que nos acompaña en el día de hoy el doctor Mario Martínez, quien se encargará de tramitar y gestionar todas sus inquietudes y preguntas a través del chat, y extenderle nuestro agradecimiento también a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es la que se encarga de todo el soporte técnico para la realización de esta transmisión. Entonces, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos nuevamente. Doctor Jairo Iván Peña, adelante con su conferencia y nuevamente muchas gracias por esta participación. Muy buenas tardes. Agradezco a la doctora, muchísimas gracias, muy amable por su generosa presentación. Agradezco muchísimo al Consejo de Estado por esta gentil invitación y en especial a la Sala de Consulta y Servicio Civil y por supuesto a la doctora Ana María Charri por su amable invitación a participar en el evento. Es para mí un orgullo, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, la institución de la cual soy profesor desde hace muchos años, participar en estas jornadas convocadas por el Consejo de Estado, institución por la que yo tengo una muy especial estimación, un muy especial afecto. Hemos tenido oportunidad de compartir en muchísimas ocasiones eventos, acciones, propósitos comunes. Desde que trabajamos en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en torno a temas como argumentación jurídica, argumentación judicial, prueba judicial, filosofía del derecho, en fin, de los cuales se publicaron los respectivos textos, los respectivos libros. Entonces, tengo, como les decía, un especialísimo afecto por el Consejo de Estado, por esta institución, que, y voy a comenzar por ahí, tiene una característica muy especial en el siguiente sentido. Si se quiere, se sale del molde. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En que si algo ha venido caracterizando desde hace muchísimo tiempo, mejor dicho, prácticamente desde su fundación, es algo que a nivel de la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho ha sido objeto de
de muchas discusiones, de muchas reflexiones, porque la jurisprudencia administrativa se ha caracterizado durante la última centuria, pues, durante los últimos 100 años, por constituir una fuente creadora de derecho. La labor creadora de derecho en el Consejo de Estado ha sido pues tan antigua, 100 años, como variada. La jurisprudencia administrativa no solo se ha desarrollado en espacios que ha dejado libres el legislador, sino que además no se ha resignado a lo que en la época de la transición desde el antiguo régimen a la República Francesa, en la época de la Revolución Francesa, correspondía a que el juez debía limitarse a ser la boca de la ley. La, 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 la boca de la ley es sencillamente un órgano pasivo que reproducía en forma mecánica los textos literalmente disponibles. Pues esto ocurrió, todos lo sabemos, porque para la República Francesa, para la época de la Revolución Francesa, pues había un temor muy grande de que hubiera estas limitaciones de parte de los jueces, y eso fue algo que caracterizaba al antiguo régimen, el Ancien Régime, en la época monárquica, y entonces el mandazo que se da es, no, el juez debe estrictamente limitarse a hacer la bouche du loi, o sea, la boca de la ley, no debe agregar nada. No, el Consejo de Estado no se limitó, no se resignó a hacer la bouche du loi, a hacer la boca de la ley, sino que desde un comienzo se empeñó en crear derecho. Hoy por hoy, el derecho administrativo en nuestro país, y eso hay que tenerlo muy presente, ha sido, por supuesto, imbuido desde el comienzo por la experiencia francesa. En nuestro país se ha caracterizado por crear derecho. La codificación desde el comienzo, desde hace un año, desde esta centuria, un siglo, a lo largo de esta centuria, en la codificación normativa en el ámbito administrativo ha sido bastante escasa, bastante restringida, pero ha sido enorme el desarrollo, el impulso que la jurisdicción contencioso administrativa y la función colectiva le ha venido dando al derecho administrativo. Y eso, alrededor de ese punto quiero exponer en el día de hoy. Es, si se quiere, un homenaje al Consejo de Estado. Y voy a hacer una pequeña digresión. Se ha venido debatiendo a lo largo de las últimas décadas, es una discusión que se da a propósito de las posiciones de Ronald Dworkin. Se ha venido debatiendo que el juez no puede ser creador de derecho en ningún caso por parte de las posturas formalistas y por parte de las posiciones sustentadas por Ronald Dworkin. No, el juez no debe crear derecho. El juez debe remontarse a lo que las decisiones que le preceden han venido planteando en el ámbito decisional de orden judicial. Pero el caso colombiano no es ese. Es lo que me llama mucho la atención y lo que quiero poner de presente. En el caso colombiano lo que ha venido ocurriendo es que hay creación de derecho. Por supuesto que con una mirada puesta en los antecedentes decisionales, digamos que guardando siempre un especial celo en que haya coherencia entre los desarrollos decisionales de orden jurisprudencial y los pronunciamientos que se adopten. Pero al mismo tiempo han venido acuñándose especialmente como les decía, en torno a la jurisdicción contenciosa, pero también en la consultiva, en materia del derecho administrativo, desarrollos que no trae la ley. Este es un derecho especialmente dinámico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el Consejo de Estado ha asumido, y por supuesto, esto se irriga a lo largo de toda la jurisdicción contenciosa administrativa, el reto, la misión de crear derecho.
Entonces, no a la manera del juez Hércules que nos presenta Dworkin, que se limita únicamente a registrar lo que los predecesores han planteado. Por supuesto, el Consejo de Estado lo ha venido haciendo y en ese sentido considero que es una institución que en el ámbito jurídico es excepcionalmente importante en el concurso de nuestras dinámicas de orden institucional. No, se ha adelantado en muchas oportunidades al acontecer institucional. Y eso un poco es el sentido de lo que quiero compartir con ustedes en mi exposición del día de hoy. La idea entonces es que en el marco del derecho administrativo, pues esta exposición se dirija a mostrar la importancia de contar con el examen de aquello que le sirve de referente a este derecho administrativo. ¿Qué es esta? La dilucidación conceptual actual a la luz de las distintas transformaciones que demandan ajustes permanentes en el quehacer normativo, jurisprudencial y consultivo. Entonces, de lo que se trataría, entonces, es de determinar el sentido y el alcance de un esclarecimiento conceptual, como cabe mencionar, el cual reviste especial importancia a la hora de asumir la proyección y el impacto del derecho administrativo, toda vez que su lugar, su papel y su función en torno a los cambios sociales, a los cambios culturales y a los cambios institucionales es de la mayor importancia. No puede entonces desconocerse que de manera incesante, siempre, se van a producir este tipo de cambios, este tipo de ajustes y los pronunciamientos en el ámbito del derecho administrativo por cuenta, especialmente del Consejo de Estado, deben responder o deben corresponder a una adecuada, oportuna y esclarecedora toma de posición. Es decir, en esta dimensión jurídica debe responder la jurisdicción contencioso administrativa en forma adecuada, en forma oportuna. ¿Cuál es la idea que vamos a considerar en este punto y hora? Básicamente que si hablamos de derecho administrativo, vale la pena detenerse un poco en algo que parece muy obvio. ¿A qué corresponde el término administrativo? El término administración. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues con que hay una serie de parecidos de familia, de traslapos, de semejanzas, de semejanzas. Hay una red que no deja de ser complicada, una red de parecidos que se superponen y que se entrecruzan. Parecidos que se dan a nivel de detalle y parecidos que se dan en gran escala. Como les decía, estos parecidos se pueden caracterizar con una expresión del filósofo británico o austríaco británico Ludwig Wittgenstein, que nos dice, hay una serie de términos, hay una serie de expresiones lingüísticas que no se corresponden exactamente con una única definición. Y nos dice que esa serie de parecidos, de semejanzas, se superponen y se entrecruzan a la manera como entre los miembros de una familia hay coincidencia de estatura, en algunos casos de facciones, en otros casos de color de ojos, en otros casos de andares, en otros casos de temperamentos. Se comparten rasgos, se comparten características comunes. Cada individuo, una familia es distinto, pero mantiene rasgos comunes con los otros miembros de la familia. Eso va a ocurrir, y ya lo miraremos con algún nivel de detalle, decía, en el ámbito del término administrativo y del término administración. Claro, vamos a mirar cómo, vamos a dar cuenta cómo el término administración está emparentado fuertemente con el término gestión. Eso ocurre en Colombia, pero también ocurre en el mundo anglosajón.
En el mundo anglosajón se habla de administration, en el mundo anglosajón se habla de management, management. Management y administration son términos bastante próximos. Eso lo quiero registrar. Se da en Estados Unidos, por ejemplo, se acuñó el término MBA como Master in Business Administration. Se utiliza el término Administration en un sentido, pero también se utiliza el término Management, más cercano al que nosotros llamaríamos gestión. Entonces, ¿de qué podemos hablar? De derecho derecho administrativo en tanto que derecho de la administración, o derecho administrativo en tanto que también sería derecho de la gestión. Ahí en esto debemos registrar cómo, a la luz de la filosofía del lenguaje, no podemos dejar de lado la existencia de un fenómeno lingüístico generalizado, yo diría que universalmente presente, que es el de la polisemia. Las distintas expresiones cuentan con más de un significado. Entonces, la polisemia da lugar a que las expresiones se puedan mencionar con distintos énfasis, con distintos ángulos. Y esto eventualmente puede dar lugar a ambigüedades, por supuesto. Entonces, la expresión administración es polisémica. Administración es tan polisémica como la expresión argumentación o como la expresión interpretación. Porque no, salvo si el contexto nos orienta, en el caso de argumentación debemos tener presente que argumentación se corresponde a la acción y al efecto de argumentar, a la acción y al resultado de la acción de argumentar. Entonces, argumentación es una actividad argumentativa, pero argumentación también es el resultado de esa actividad argumentativa. Otro tanto ocurre con la interpretación. Nosotros que estamos permanentemente interpretando textos normativos. Interpretación apunta hacia la acción de interpretar. Yo efectúo una interpretación, alguien efectúa una interpretación, pero también es el resultado de esa acción de interpretar. Entonces, tanto interpretación como argumentación pueden ser acción y pueden ser al mismo tiempo resultado del ejercicio de la acción. Otro tanto ocurre con la administración, ya que hablamos del derecho administrativo o del derecho a la administración. Ya veremos con algún mínimo detalle también que administración pueden ser ambas cosas. O sea, esa discusión ya lo habíamos dado a propósito de las posiciones esgrimidas por Hart, cuando nos decía, no existe una única definición de derecho. El término derecho es una expresión polisémica que cuenta con múltiples significados. Con administrativo y con administración termina ocurriendo otro tanto. Entonces, tenemos que detenernos un poquito en ese punto. La invitación entonces comenzaría por plantearse en términos de la necesidad de repensar conceptos y de elaborar y reelaborar teorías y metodologías que nos permitan plantear las preguntas pertinentes. Las organizaciones, las instituciones, las configuraciones del más grande alcance, como el Estado constitucional y social de derecho, deben ser sometidos a reflexión, a análisis y a desarrollo conceptual. En eso yo sencillamente registro que el Consejo de Estado se ha caracterizado por ser eminentemente creativo, proactivo, innovador y en algunas ocasiones disruptivo cuando la necesidad lo amerita. Entonces, lo que yo quiero que tengamos presente es esto. Si yo hablamos de administración, estamos también hablando en algún sentido de aproximaciones al significado de gestión. En el caso anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, se habla de administration y se habla de management. Pero cada una de estas expresiones también es polisémica. Valga una brevísima acotación. En Estados Unidos se habla de libertad y se utiliza la expresión freedom, pero también la expresión liberty.
el término libertad para nuestros efectos desde el punto de vista de los filósofos y los juristas anglosajones, pues cuenta también con pluralidad de significados. Otro tanto ocurre con el término prueba. Mientras que nosotros tenemos el término prueba, sentido jurídico, por supuesto, los, los, los anglosajones, los ingleses y los norteamericanos distinguen tres sentidos que nosotros no registramos en nuestro acervo lingüístico. Para nosotros, prueba y probar es asumido como un solo término. Los británicos y los norteamericanos distinguen evidence, prueba en sentido de premisa de un ejercicio argumental, y lo distinguen de proof, que es la conclusión del ejercicio argumental. Entonces, distinguen entre evidence y proof. Nosotros hablamos solo de prueba. También hablan de to test. Test es probar. Nosotros no distinguimos lo uno de lo otro. Entonces, aquí quiero que hagamos un ejercicio también análogo en el sentido de, bueno, ¿qué sería para nosotros el equivalente a management? Management para los anglosajones, para los británicos, para los norteamericanos, corresponde a un conjunto de técnicas de organización y de gestión de un negocio, de una empresa, y en nuestro caso, de una comunidad o de un país. Entonces se trata de manejar, de tratar, de dirigir, de llevar adelante un propósito, también se alude a un tratamiento o manejo cuidadoso. Y también se menciona con esto tanto gestión como administración, como cuerpo de directores, de ejecutivos o de gerentes de alguna empresa, algún negocio o alguna institución. Ese management fue acuñado ya desde fines del siglo XVI, hacia 1598. Utilizado esta expresión como, con un sentido general, como el manejo de una cosa o la conducción de un asunto o de una operación o de una casa en general. Ya para principios del siglo XX, hacia 1906, comenzó a utilizarse ese management en el lenguaje de la economía y de la administración. Y para la década de 1920 se introduce en lenguas europeas como el francés, como el italiano o como el español mismo. Ya para 1965 se expande por todos los ámbitos empresariales y periodísticos. Entonces, como ya lo mencioné, la traducción del management varía según el contexto, pero esto es ilustrativo para efectos de lo que yo quiero mostrar en esta exposición. Como lo mencionaba, hace alusión en el management, en principio, en una primera aproximación, un equivalente a gestión, aunque no es exactamente eso, se hace corresponder con el manejo en general, con el gobierno, con la dirección, con la gerencia, con la administración. El management se puede referir a personas, puede referirse a la dirección de una institución, de una empresa, de una organización general, a juntas de directores. También se habla del management accounting como información contable, como contabilidad de gestión, o el management board como un consejo de dirección, como una junta de dirección, como un consejo de administración. El management audit estaría referido a la auditoría de gestión, a la auditoría administrativa. Fíjense que en el sentido anglosajón se habla de auditoría de gestión y auditoría administrativa como equivalentes. También se habla del management team como equipo directivo, o management committee como consejo de administración, como comité de dirección. En consultoría se habla del management consultando o como asesor de dirección, pero también se habla de estilo de dirección como management style o como management review, como revisión de la gestión, de la gerencia, o como top management, como la alta dirección, etcétera, etcétera. También se habla de management service como servicios de administración. Entonces, con esto yo quiero sencillamente mostrar cómo debemos ser cuidadosos a la hora de utilizar
esta terminología, sobre todo si nos proponemos desarrollos en el ámbito jurídico. Desarrollos que potencien, que expandan, que proyecten en los sentidos requeridos la legislación vigente sobre la materia. Esto va a tener una especial atención, sobre todo teniendo en cuenta una serie de particularidades. Nosotros no podemos perder de vista que cuando estamos hablando de la administración, estamos ocupándonos de algo que tiene que ver con el referente del derecho administrativo. El derecho de familia tiene un referente, es la familia. El derecho penal, pues, por supuesto, el crimen y la sanción correspondiente. El derecho laboral, pues, el trabajo. El derecho administrativo, la administración, pero ese referente es polisémico. Entonces, tenemos que ir desarrollando los distintos sentidos de atribución de significado del gerente. Entonces, vamos, por lo pronto, en un primer nivel de aproximación, a asumir que la administración y la gestión se aproximan bastante. Son muy, muy cercanos. Y eso pasa, como ocurre, como ya les decía, con el management. Con el management. Pero quería hacer también otra consideración, otra observación brevísima. Y es que trabajar con la administración, trabajar con el concepto de administración, trabajar con lo que ha sido en alguna época considerado como la ciencia de la administración, hoy se habla más bien de la ciencia de la gestión. Si nos fijamos en nuestra experiencia colombiana, en nuestro ámbito jurídico colombiano, pues no es reciente. Es decir, ya se estudiaba la ciencia de la administración en una época tan temprana como en 1833. Entre 1833 y 1839, un destacado personaje llamado Florentino González, muy conocido en nuestra historia de Colombia, fue profesor de Derecho Constitucional, pero también fue profesor de Ciencia Administrativa. Este Florentino González fue un promotor del libre cambio. Otra cosa, fue perseguido por los artesanos de la época, sufrió un atentado y tuvo que emigrar de Colombia. Pero él trabajaba la ciencia administrativa, imagínense, hacia 1833. De modo que no estamos siendo especialmente innovadores. Estamos, si se quiere, recuperando una tradición que ya se está acercando a los 200 años. Estamos hablando de 1833, estamos ahora en el 2022. Florentino González trabajaba la ciencia administrativa en una época muy anterior a los principales autores que le dieron curso a la administración científica. Uno de ellos, pues, fue Henry Fayol, francés, que solo hasta 1916 publicó su texto, su tratado de administración industrial y general, en donde se enfocó en lo que tenía que ver con la estructura general de la organización. Pero imagínense, en 1833 Florentino González ya trabajaba la ciencia administrativa en nuestro medio, siendo profesor en la Universidad de Bogotá. Y el otro gran autor en materia de administración es Frederick Taylor. Frederick Taylor publicó sus principios de la administración científica en 1911. Es decir, muchísimas décadas después de que ya entre nosotros se cultivaba la ciencia administrativa por parte de, perdón, por parte de Florentino González. En el caso de Frederick Taylor, él se enfocaba o se encargaba de manera muy central en el método y las herramientas del trabajo para conseguir una mejor eficacia.
Hacía pues como área de estudio se concentraba en el nivel operacional, la racionalidad de las actividades operacionales. Entonces, se trata un poco de recuperar esa tradición. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día con la administración? Con la administración en general y con la administración pública en particular. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de administración pública y en qué sentido vale la pena que nosotros distingamos esa administración pública de, de la administración, perdón, de la gestión pública y de la gerencia pública? Aquí es donde yo quiero llamar la atención en el sentido de que ha habido una gran cantidad de debates y dilemas en relación con conceptos centrales para nuestros efectos, como el concepto de servicio público. Nosotros hablamos del servidor público, pero eso terminó volviéndose un término acuñado en frases de cajón. No, la noción de servicio público vale la pena actualizarla hoy en día. La noción de bienes públicos, con la noción de bienes públicos ocurre otro tanto. Es decir, bien público, servicio público, necesidades públicas han sido objeto de desarrollos muy importantes en épocas bastante recientes. Hay una premio Nobel de Economía, una gran teórica de la economía llamada Elinor Ostrom. Elinor Ostrom se ha dedicado en forma muy concentrada a trabajar en la noción de bien público. Y eso le permitió ganar el premio Nobel de Economía. ¿Qué son bienes públicos? No son temas fáciles. Entonces, hablar de bienes públicos, hablar de la noción de servicio, etcétera, es algo que nos debe convocar. Entonces, hay necesidad de considerar considerar algo muy importante para el derecho administrativo como derecho de la administración, pero también como derecho de la gestión. Y es que sencillamente este derecho a la administración y derecho de la gestión, porque corresponde a ambas cosas, o sea, corresponde a la administración en un sentido estático, orgánico, pero también corresponde a la organización a la organización como puesta en marcha de un dispositivo que es el que nos permite la consecución de una serie de fines, de propósitos de la sociedad en su conjunto, de la comunidad en su conjunto, a instancias de la intervención estatal. Esto entonces es algo que no podríamos dejar de considerar si nos proponemos ahondar en el punto. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué no nos conformamos con lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años? Porque es que el derecho administrativo precisamente se caracteriza por estar muy al día, por ponerse muy al día. Se trata de fortalecer esto. Se trata de racionalizar al máximo este esfuerzo. Claro, vuelvo a insistir, mirar hacia atrás, pero también mirar el presente y mirar hacia adelante. Eso es algo que entonces no podríamos nosotros dejar de considerar a la hora de plantearnos los desarrollos de nuestra institucionalidad normativa y jurídica en general. Entonces, cuando estamos hablando de administración pública, podemos hacerlo con dos sentidos diferentes. Podemos hacerlo en términos de una estructura orgánica, de una estructura normativa y de un conjunto de procedimientos establecidos en función del componente estático y formal del fenómeno administrativo. Pero también la administración, mirando hacia la gestión, se tiene que asumir ya no como estructura, sino como proceso estructural de los procesos estructural de carácter administrativo. La gestión incluiría entonces la gerencia y el liderazgo. Pues bueno, a nosotros que somos de alguna manera cultores
del derecho administrativo, bueno, no de una, de varias maneras, de muchas maneras, cultores del derecho administrativo, nos corresponde dar cuenta de cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado para resolver problemas. ¿Qué es lo que tenemos entonces que plantearnos? Trabajar en el desarrollo de un sistema conceptual que nos permita, a instancias de la intervención estatal, nos permita dar cuenta de los grandes problemas de la sociedad, de la comunidad, del país. Problemas tales como la crisis del cambio climático, la devastación ambiental, el empobrecimiento de la población, los altos niveles de empleo y de trabajo informal, la precarización laboral y, además, en épocas más o menos recientes, la migración. Son todos problemas de muy gran alcance, de alcance supremamente globales, y resulta que nuestro dispositivo conceptual se nos queda corto. Eso está a la orden del día de hoy. A propósito de la huella ambiental, a propósito del fracking, a propósito de lo que se debe hacer en términos de perspectivas enfrentadas como la que pues, promueve la extracción de minerales energéticos, es el caso del petróleo, es el caso del gas, versus posturas antiextractivistas. Pero es que los dispositivos conceptuales deben ser objeto de desarrollo. Eso no está meridianamente claro. Estados Unidos no lo tiene todavía claro. Inglaterra no lo tiene todavía claro. Ha dado bandazos ha dado bandazos prohibiendo, permitiendo y volviendo a permitir y volviendo otra vez a prohibir el fracking, por ejemplo. Ahora, otro tanto ha ocurrido en Estados Unidos. Hay una serie de polémicas, de debates, de confrontaciones, de disputas en torno al fracking y se ha considerado preferible fracturar el subsuelo a no quedarse con el material energético necesario para darle vía libre al desarrollo económico, al desenvolvimiento económico. Hoy en día tenemos que reflexionar sobre todo eso. Tenemos que reflexionar sobre fases de transición, por ejemplo. En el tema de la devastación ambiental, vale la pena hacer otra pequeña consideración adicional. Cuando hablamos de gestión, no nos podemos limitar a la gestión estatal. Tenemos que incluir la gestión de lo público. Y la gestión de lo público incluye organismos de sociedad civil, como es el caso de las ONGs, como es el caso de las fundaciones, como es el caso de agrupaciones de vecinos, agrupaciones de consumidores, de usuarios, de servicios. Eso no son órganos estatales, o las organizaciones de veedores. La veeduría, que es muy importante, o bueno, está convocada a ser muy importante en nuestro país, y en algunos casos ha desempeñado papeles bien claves, no es estatal, pero sí es público. Entonces, al lado de la administración pública, al lado de la gestión estatal, tenemos que acuñar también la gestión de lo público que incluye lo estatal, pero no se limita a eso. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, planteándonos la presencia de diversos grupos y de movimientos sociales respecto de demandas de alimento, de demandas de salud, de demandas de educación, de demandas de trabajo, de demandas de techo, de democracia, de libertad, de justicia, de paz, estamos entendiéndonos con problemas relacionados con gestión de lo público en términos sociales no estatales. Ahí también necesitamos un desarrollo, pero estoy seguro que el Consejo de Estado nos va a brindar esa luz y ese despliegue de nuestro estatuto, de nuestros estatutos normativos. Entonces, ¿en dónde vale la pena hacer algún énfasis en lo que tiene que ver con estos desarrollos conceptuales y con este tipo de acciones o de ejecuciones jurisprudenciales y consultivas? En temas tales como el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Es un bien público? Antes se discutía
que sí, luego se dijo que no necesariamente, y hoy en día se abre paso, incluso que el acceso a la información que llega por Internet debe ser considerada como un derecho fundamental. Ahí hay todo un ámbito de esbrozamiento, de dilucidación, de esclarecimiento de tipo conceptual, insisto, en donde eso, que la gestión de esa información, la gestión de ese conocimiento, pues debe ser asumida también como una gestión objeto de lo estatal y lo público. Y aquí yo creo que es muy importante registrar, y yo lo hago con la mayor complacencia, cómo en el seno de la jurisdicción contenciosa administrativa ha habido planteamientos fuertes, y recuerdo una posición muy clara, muy nítida respecto a la contaminación del río Bogotá. También respecto al fracking ha habido pronunciamientos, pero el problema del río Bogotá no es un problema estricta y exclusivamente estatal. Hay un fuerte componente estatal, hay una fuerte presencia estatal en lo que tiene que ver con temas como el de la contaminación, pero ahí también hay que eh, confrontar un empresariado indolente. El empresariado indolente o personas que sencillamente desprecian, son despectivas, el medio ambiente, tienen que ser objeto de confrontación y eventualmente de puesta en acción de mecanismos sancionatorios. Eso no lo viene haciendo la jurisdicción civil, que yo también estimo mucho. Tengo grandes amigos, personas que yo estimo muchísimo, pero sí lo viene haciendo el Consejo de Estado y lo debe seguir haciendo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, ya le decía a ustedes de la información, estaríamos pensando también en la cultura, cómo se puede asumir la gestión de la cultura que no solo puede limitarse, ni más faltaba, a la cultura agenciada estatalmente. La cultura es un desarrollo de tipo eminentemente social. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, todo esto es un conjunto, una plétora, un plexo de retos, que es un poco el término que se utilizó para esta exposición, avances y retos en el ámbito de la gestión pública. Entonces, cuando estamos hablando de distintos temas que se ponen al orden del día, yo les deseo a ustedes que, que, que están allí en función de problemas que nosotros necesitamos visualizar, conceptualizar, teorizar y abordar técnicamente. Esa es la invitación entonces a que sencillamente le demos curso a la reflexión, al análisis del referente del derecho administrativo. Es decir, a la reflexión y análisis de la administración y de la gestión. Entonces, en ese orden de ideas, y esto en sintonía con una tradición del Consejo de Estado, con una tradición de la jurisdicción administrativa, contenciosa y consultiva, eh, es lo que nos tiene que llamar a ser cada vez más, lo decía hace un momento, más innovadores y disruptivos. No podemos conformarnos con lo que viene ocurriendo de tiempo atrás, porque es que los problemas nos desbordan, nos atropellan, y tenemos que decir: Estado, enfrente los problemas, enfréntelos adecuadamente, y tenemos que decir: derecho administrativo, contemple las regulaciones estatales, contemple el desarrollo, el ejercicio y la ejecución de marcos normativos. Entonces, eso es lo que en varios sentidos nos tiene que convocar, y a lo que nosotros nos veníamos todo el tiempo confrontados. Y no hablemos de desarrollos como el que es otro de los retos del Consejo de Estado, de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la función consultiva, el desarrollo de la constitucionalización de nuestro derecho administrativo. Eso es complejo. Eso tiene que hacerse día tras día. Constitucionalizar el derecho administrativo es una tarea de todos los días, de cara, vuelvo al punto,
del referente administración, del referente gestión. Yo no puedo desentenderme de la administración gestión si quiero asumir ese reto de la constitucionalización creciente del derecho administrativo. Entonces, ese era el llamado o la invitación que yo quería, reflexionar sobre el referente, o sea, fijarnos en de qué se habla cuando se habla de administración, cómo la administración está vinculada a la gestión y cómo la gestión incluye a la gestión estatal, pero no solo la estatal, sino la gestión pública, y de eso ha venido y debe continuar ocupándose la jurisdicción administrativa y el derecho administrativo en su conjunto. La invitación entonces es para un poco ir cerrando esta intervención, es fijémonos en qué viene ocurriendo en la configuración del Estado. Hoy en día hay iniciativas legislativas bien interesantes que nos tienen que confrontar. El tema de los bienes privados pero con función pública. El tema del manejo de los mercados, del manejo de las configuraciones y fenómenos empresariales, en donde el Estado debe cumplir papeles de supervisión y vigilancia, es el caso de las superintendencias. Hoy en día está, creo que, no sé si ya lo presentaron, pero está por ser presentado un proyecto de ley, hay un nuevo intento de configurar una superintendencia de la educación. Ya hay una superintendencia de industria y comercio, ya hay una superintendencia de sociedades, una superintendencia financiera, una superintendencia de salud. Todo eso es administrativo. Hoy en día se está diciendo, mire, el bien público de la educación debe también ser sometido a controles, a supervisiones, a vigilancias por parte del Estado, por parte, en este caso, de lo que correspondería a al despliegue de una vigilancia estrecha. Excúsenme un instante que yo estoy hablando desde un portátil y me acaba de salir una señal de que la batería se está agotando. Les pediría excusas un instante, un momento. Entonces, les estaba mencionando cómo hay una serie de temas complejos en permanente transformación que demandan acciones estatales y en relación con las cuales nuestros marcos normativos, pues evidentemente tienen que quedar cortos. Esa es la misión que ha asumido desde hace una centuria, lo decía el Consejo de Estado, ponernos a tono con temas como el que ya les había mencionado, el del conocimiento, el tema de los bienes públicos, les decía usted, la diferenciación cada vez más compleja entre bien público y bien privado, o temas también especialmente complejos como el de lo que se conoce como la gobernanza que corresponde a procesos mediante los cuales los actores de la sociedad pues terminan decidiendo sus propósitos y sus objetivos de convivencia, sus formas de coordinarse para darle sentido a la dirección y a la capacidad de dirección en términos de la gestión de sus asuntos. Ahí también, si estamos hablando de gobernanza, de esa puesta en acción de los distintos agentes sociales que confluyen con el Estado, pues la pauta nuevamente tendrá que empezar o volver, no empezar, seguir marcándola el Consejo de Estado. Entonces, esa serie de temas, las intersecciones, las interacciones entre el Estado en sus distintos niveles territoriales, pues, local, regional, nacional, entre el Estado, entre la sociedad civil, que ya mencionaba, como las ONGs, como las fundaciones, como las distintas agrupaciones de usuarios, de veedores, etc. Este conjunto de interacciones hacen que haya confluencias entre lo civil, sociedad civil, lo público
La sociedad civil es privada si la confrontamos con el Estado, pero en tanto que social, la sociedad civil no es privada. No está conformada por agentes estatales, está conformada por agentes no estatales, pero cumplen roles en algún sentido convergentes con el Estado. Eso es un tema, como les decía, de gobernanza, de gobernanza. El ámbito de la dimensión jurídica propia de la acción estatal y de la acción pública es realmente fascinante. Es pensar la sociedad en su conjunto. Por supuesto que es pensar el Estado en acción. No limitándonos a estructuras, no limitándonos a componentes estáticos. Una de las definiciones que se le ha dado a la administración, a la ciencia de la gestión, a la ciencia de la administración, se ha hecho en términos de la ciencia de la acción. Aquí voy a hacer nuevamente acotación a planteamientos del filósofo Wittgenstein. Lenguaje, pensamiento y acción constituyen un protofenómeno en donde no hay precedencia entre uno y otro. Uno piensa para actuar, pero piensa desde el lenguaje. No puede prescindir del lenguaje. Para nuestros efectos, el lenguaje es la conceptualización requerida para abordar los problemas. Y la acción es la puesta en movimiento de organismos estatales y públicos no necesariamente estatales, en donde la voz cantante pues la tendría el Consejo de Estado. Entonces, ese es otro de los sentidos. Así como hay múltiples sentidos de derecho, derecho son los códigos, derecho es la jurisprudencia, derecho es lo que hacen los juristas, derecho es lo que estudian los académicos, lo que estudian los estudiantes para la abogacía, etcétera. Hay múltiples sentidos de derecho. Entonces ya vemos cómo hay múltiples sentidos del referente de derecho administrativo. Y uno de ellos es la acción, la ciencia de la acción, las ciencias de la gestión como ciencia de la acción. Entonces, esa sintonía del derecho administrativo con la ciencia de la acción, en primera instancia de la acción estatal, por supuesto, es lo que hace que sea especialmente fascinante y muy puesto al día del desarrollo del derecho administrativo. Bueno, yo ya creo que llevo más o menos una hora y me dijeron que yo tenía que dar espacio para intervenciones relativas a inquietudes que pudiera suscitar esta exposición. Entonces, no sé si les parece que pudiéramos darle curso a observaciones, comentarios, a preguntas, en fin. Muchas gracias, doctor Jairo Iván, por su interesante presentación. Sí, claro que sí, ya vamos a dar entonces paso a las preguntas, mientras que nuestro compañero Mario las consolida y nos las presenta. Entonces, pues simplemente hacer como una pequeña relatoría de lo que usted acaba de decir y hacer algunos énfasis en puntos que parecen muy interesantes, ¿no? Pues en primer lugar, pues ese poner de presente como lo que desde la filosofía del lenguaje surge como la idea de la textura abierta del derecho, cómo aplica no solo en las discusiones sobre el concepto de derecho en sí mismo, sino también sobre el concepto del derecho administrativo como una disciplina del derecho, pero además de la administración y de la gestión que están que están muy cercanas, que son conceptos muy cercanos y que abarcan entonces se pueden abordar desde muchos sentidos y desde muchas perspectivas. Entonces, eso es una conexión bien interesante del derecho administrativo que puede ser digamos, habitualmente los operadores jurídicos puede ser que lo vean muy en el sentido de su quehacer jurídico habitual y muy desligado de pronto de estas preguntas que surgen en la filosofía del derecho y en la teoría del derecho
pero usted nos pone de presente cómo está esa conexión latente todo el tiempo. Entonces, eso es una interrelación muy interesante para abordar y desde la perspectiva de estos parecidos de familia, por ejemplo, de los que nos habla, en los que la línea de relación entre administración y gestión están, o sea, digamos que las fronteras son borrosas a veces, ¿no? Pero, digamos, hay una cierta interdependencia que permiten que se desarrolle de un lado el derecho administrativo como los referentes del derecho administrativo para la gestión pública y esa interdependencia se da en doble vía, entendería yo de lo que usted dice, porque entonces a medida que se desarrolla la gestión pública, se desarrolla el derecho administrativo y viceversa. Entonces, esa es una dinámica ahí que probablemente desde, desde el quehacer jurídico habitual no sea tan obvia, pero que ya desde un análisis más en abstracto se puede poner de presente. Entonces, eso sí que, digamos, es un enfoque bastante interesante, bastante innovador. Eh, esa invitación a confrontar nuestros propios conocimientos como parte integral de esta comunidad alrededor de la gestión pública y del derecho administrativo también me parece que es un punto a resaltar. Digamos, en miras a poder afrontar los nuevos retos que surgen pues con el devenir social y con este movimiento de la sociedad que se da ahora a propósito de la tecnología, de la globalización y de tantos otros temas tan rápido, en los que efectivamente a veces el derecho se queda un poco rezagado en dar respuestas eficientes y que el derecho entendido como de la manera más tradicional, ¿no? Del desarrollo legislativo de los temas y ver cómo entonces a veces desde otras instancias distintas al legislador, como pueden ser los jueces, como usted precisamente ubica muy bien al Consejo de Estado, a la Sala de Consulta y Servicio Civil, digamos, agentes que constituyen esos referentes para la gestión pública y para la administración pública, y que también se pueden dar desde la misma administración y desde la interacción entre lo público y lo privado, que lo privado entendido como cultura, como sociedad, pues no es del todo privado, o sea, privado en la contraposición Estado-sociedad civil, pero que visto de una manera más general no resulta del todo privado. Entonces eso es un llamado también o un punto de vista muy interesante que nos lleva entonces a buscar alternativas para dar soluciones a las demandas sociales desde distintas instancias en las que se opera desde el derecho administrativo para consolidar unos ciertos referentes que tiendan a la innovación y a dar respuesta a los fenómenos disruptivos. Eso es una cosa que nos ha tenido también o que ha puesto muy en cuestión al derecho con muchos temas, ¿no? Hay que ver nomás las discusiones que hay alrededor de estas plataformas nuevas que ofrecen servicios, que si son públicos, que si son privados, los servicios de transporte, Uber y este tipo de plataformas, o las plataformas de domicilios que traen el cuestionamiento acerca del vínculo laboral que se da, si son socios, si son empleados. Bueno, todas estas nuevas tecnologías y prácticas disruptivas necesitan de un referente y de unos marcos normativos que tienen que surgir entonces de una manera de igual forma disruptivos y un poco responder a la disrupción con disrupción, y esa es una invitación que parece también muy importante desde la perspectiva de quienes están en la posibilidad de generar esos marcos normativos de una manera rápida y eficiente, que a veces, pues hay que decirlo, se da más rápido en las instancias judiciales o desde la misma administración que desde el ejercicio legislativo y el trámite político de estas iniciativas. Entonces, en este sentido, pues pues muy al lugar, como todas las reflexiones que usted nos presenta, sobre todo en temas tan importantes como como usted bien lo decía, el conocimiento. Alrededor del conocimiento hay
una gran cantidad de cuestionamientos también relacionados con el manejo de las tecnologías y de la globalización y de los nuevos escenarios que han puesto en cuestión un poco ideas como las de los derechos de autor, las marcas y patentes, bueno, todos estos temas a los que están pidiendo urgente marcos normativos eficientes. Igual con la cultura, con los derechos colectivos, bueno, son tantos temas que están ahí a la orden del día y que, como usted lo dice, esos referentes normativos se pueden construir en unas interacciones entre lo público y lo privado que llevarían precisamente a dar respuesta disruptiva a esos fenómenos. Entonces, de verdad, doctor Jaiván, muy, muy interesante la presentación y cómo el llamado a que el derecho administrativo se movilice y se dinamice alrededor de todas estas cuestiones y estas reflexiones. Entonces, muy, muy interesante y muy, muy interesante también la postura de la alianza Estado-Sociedad Civil para dar respuesta a todos estos cuestionamientos. Entonces, después de esta pequeña relatoría, quisiera saber, Mario, si ya contamos con algunas de las preguntas del público. Buenas tardes a todos. María Claudia, muchas gracias. Doctor Jaiván Peña, muchas gracias. Tengo un par de preguntas. Las voy a hacer una en su momento para que usted nos responda cada una. La primera es la siguiente. En su condición de director del Centro de Pensamiento de Gestión Pública de la Universidad Nacional, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer la función consultiva del Consejo de Estado en cuanto a su labor de realizar estudios y propuestas normativas para mejorar y promover una mejor administración pública? No, es que precisamente yo decía que en el marco de estas consideraciones a la sala de consulta le correspondería un rol protagónico, protagónico. Ya yo estuve examinando con muchísimo placer unos tomos que me hizo llegar en la sala de consulta, en donde se daba cuenta de la presencia de conceptos de la sala en jurisprudencia del Consejo de Estado y en jurisprudencia constitucional. Lo que hace la sala de consulta es desarrollar precisamente en nuestro sistema conceptual. Entonces, yo creo que no solo es importante, sino incluso protagónico el rol de la sala de consulta. Vuelvo sobre un punto. Hay menciones normativas supremamente escuetas, supremamente restringidas, que tienen que ser objeto de desarrollos y desarrollos conceptuales para comenzar. Va a escoger un punto cualquiera con el que me entiendo todos los días. El tema de la contratación. Y dentro de en el marco de la contratación, uno de los principios es el de la planeación. ¿Qué es planeación? ¿Eso es evidente? ¿Eso es obvio? Eso no es tan obvio. Tiene que haber un desarrollo del concepto de planeación. Sobre esto hay distintas posiciones, distintas tendencias. No es cualquier cosa. Claro, por un lado tenemos que si se quiere dar cuenta de lo que en algún sector de los estudios jurídicos se denominan los conceptos jurídicos indeterminados. Este no es exactamente un concepto jurídico indeterminado, pero hay que darle sentido, hay que darle alcance. Y aprovecho este ejemplo para hacer un reconocimiento muy especial a una persona que yo estimé muchísimo del Consejo de Estado, mártir de la justicia, Enrique León Murtra, egresado de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional, consejero de Estado, que entre otras cosas ocupó el cargo de jefe de la Dirección Nacional de Planeación, además, aparte de haber sido ministro de Justicia, que fue director de Impuestos Nacionales. Eso es un ejemplo que yo creo que a todos nos tiene que mover, y es de alguien del Consejo de Estado que actuó en el Consejo de Estado y que nos brindó sus luces. Yo quiero hacer un especial reconocimiento del Consejo de Estado personificado en él, porque él sí que nos ayudó muchísimo. Yo recuerdo mucho que en torno a problemas de impuestos nacionales, él contribuyó a desarrollar la figura
y si se quiere a proponerla, a impulsarla y a incluirla, quedó incluida incluso quedó incluida en nuestro marco normativo, que fue la acción de lesividad. Eso, para la época en que él estaba actuando como consejero de Estado, no solo no existía, sino que a nadie se le ocurría a qué podía corresponder. Entonces, ese es un ejemplo que nos puede servir de ilustración de cómo, yo diría que la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción, las distintas jurisdicciones, incluida la constitucional, están a la espera de los aportes muy significativos de la sala de consulta. Yo vuelvo a insistir, creo que el rol de la sala de consulta es protagónico en este contexto. Y vuelvo a insistir, yo creo que es el derecho más vital de todos. Es el derecho más dinámico, que más obliga a, no a ponerse al día, a ir adelantándose a los acontecimientos. Porque los grandes problemas del país los tiene que abordar un actor que es el Estado. Y el marco de la acción estatal corre por cuenta de la jurisdicción administrativa y por cuenta de la sala de consulta. Bueno, quería decir eso. Muchas gracias. No sé, creo que hay otra consulta. Perdón, escúcheme, otra pregunta. Sí, señor. Sí, hay otra pregunta acá. Es un poquito más compleja o más. Es más a partir de esa las múltiples dimensiones del concepto de administración en cuanto a la ciencia de la acción. ¿Qué diferencias se pueden presentar entre la administración pública y la administración de justicia? A ver, cuando nosotros asumimos, fíjense lo interesante, hablar de administración sin más incluye la administración territorial, los distintos entes territoriales, eso ya lo mencioné en su momento, el local, el regional, el nacional, pero también la administración sectorial, salud, educación, seguridad, justicia. Entonces, es una de las manifestaciones sectoriales de la administración de justicia. Y aquí nuevamente entran una serie de retos, de desafíos que hay que asumir y que hay que dar cuenta de ellos. ¿Cuál es la mejor manera de brindar un adecuado servicio de administración de justicia? Hay muchas cosas por hacerse. Pues acaba de salir la ley que recogió toda nuestra experiencia en época del confinamiento por cuenta de la pandemia. Administración de justicia. Todo el dispositivo tecnológico telemático por cuenta de la administración de justicia. Bueno, y a mí me correspondió en su momento trabajar en términos de lo que tiene que ver con la calidad de las decisiones a propósito de la filosofía del derecho, a propósito de la argumentación y a propósito de las pruebas. Eso es calidad también de la administración de justicia. Eso es administración estatal. Porque la administración de justicia, como la conocemos, es estatal. Hay otras manifestaciones de administración de justicia, pues, bueno, estarán, digamos que en espera de un debate. Hay una justicia administrativa, sin lugar a dudas, por cuenta de las superintendencias que acabé de mencionar, por cuenta de organismos como la DIAN, o por cuenta de múltiples manifestaciones de acción estatal, el caso de las comisarías, el caso de las inspecciones, en sus diversas modalidades, etcétera. Pero, pues, la administración de justicia por excelencia es nuestra rama judicial. Y esa es, sin lugar a dudas, una manifestación de administración estatal, o mejor, de administración pública estatal, de gestión pública estatal o de gestión estatal en algo que es clave para que funcione nuestra comunidad, nuestro medio social, y es la justicia. Valdría la pena entonces tener esa precisión, ¿no? Bueno, hay muchísimas más cosas que decir, pero por lo pronto la administración de justicia es una manifestación sectorial de la administración pública estatal. Sí. Doctor, muchas gracias, doctor Peña.
Esas eran las preguntas del público. Bueno, entonces muchísimas gracias de nuevo al Consejo de Estado por su gentil invitación. Estaremos prestos a colaborar en lo que nos resulte posible desde la Universidad Nacional de Colombia. A propósito de lo que mencionaba la doctora María Claudia en temas como el de la propiedad intelectual. Nosotros nos entendemos con propiedad intelectual todo el tiempo. Nos entendemos con el manejo del conocimiento, con la administración o gestión del conocimiento. Trabajamos con el concepto de ciencia al día, de ciencia abierta, en el sentido de que el conocimiento es un bien público. Y eso es un desarrollo muy importante desde una agencia estatal, porque la Universidad Nacional de Colombia es una agencia estatal. Hacemos todo eso, investigamos, enseñamos, difundimos conocimientos, pero somos una agencia estatal, no somos una agencia privada. Ese es un buen ejemplo. El sitio desde donde yo estoy hablando es un muy buen ejemplo de estos entrecruzamientos que acababa de mencionar. De nuevo, desde la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias. Estamos a sus órdenes para el Consejo de Estado en general y para la sala de consulta y servicio civil en particular. De nuevo, muchas gracias y bueno, feliz día. Doctor Jairo Iván, muchas gracias por su participación y por su excelente presentación, y de verdad que estamos muy contentos de que haya estado aquí con nosotros, y seguramente hacia el futuro tendremos nuevos espacios de encuentro para discutir sobre estos temas tan interesantes. De verdad, muchas gracias, y muchas gracias a la Universidad Nacional por el aporte que día a día nos hace. Bueno, entonces a nuestra audiencia, muchas gracias también por conectarse nuevamente en este ciclo de conferencias. Invitarlos a nuestra próxima conferencia, que será sobre la unificación de jurisprudencia por parte del Consejo de Estado en relación con las relaciones laborales encubiertas y el contrato de prestación de servicios, tema de bastante interés para la comunidad jurídica que nos acompaña habitualmente. Esta conferencia va a ser dictada por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, consejeros de Estado, y no se la pueden perder. Están todos invitados a acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de este ciclo de conferencias. Doctor Jairo Iván Peña, nuevamente muchas gracias, feliz tarde, y muy feliz tarde a todos los que nos acompañan en el día de hoy. A la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, muchas gracias por su acompañamiento, y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.